Bueno, pues de inmediato quiero presentarles a mis invitados. En el día de hoy está con nosotros Francisco Santos, es vicepresidente de Colombia. Muchísimas gracias por acompañarnos en un día en el que no estamos tan contentos como estábamos la semana pasada esperando ese milagro. Y también nos acompaña Elías Castilla, estudiante de Ciencias Políticas de FAYU. Muchísimas gracias, Elías, por acompañarnos también. Muchas gracias por la invitación. Y en el segundo bloque va a estar con nosotros también Hernán Cadavid, congresista electo de Antioquia. Muchísimas gracias también, congresista, por acompañarnos. Vamos a comenzar, si les parece, con Pacho, con el expresidente de Colombia. Realmente uno no sabe qué decir. Quizá lo único que nos queda es alzar las oraciones para que no se cumpla lo que más o menos ya parece que puede llegar a ser ese mandato, ¿no? Pues mira, María, yo creo que lo primero es entender que los países no se acaban y no hay que dejarlos acabar, que no podemos depender de absolutamente nadie, sino de nosotros mismos para hacer respetar la democracia, para hacer respetar las instituciones, para hacer respetar las libertades, que viene una lucha muy difícil y yo creo que el peor mensaje que pudo mandar el presidente electo Petro en su discurso fue cuando le dijo al fiscal, deje usted libre a estos muchachos, dando a entender con toda claridad que para él la separación de poderes no existe, Claro. que para él el poder independiente judicial no es algo que sea relevante, y creo que eso es grave. También creo que manda un mensaje tibiecito en términos para darle tranquilidad a los mercados. No creo que lo vayan a aceptar. Yo creo que mañana vamos a tener un dólar a 5.000 pesos y vamos a tener una situación que va a ser difícil de manejar. Y creo que en tercera instancia, y toca esperar a ver, porque una cosa es lo que dicen en campaña, otra cosa es lo que dicen estos discursos. Yo soy de los que creo que como usted llega, gobierna. Entonces creo que todo el tema del odio y de la venganza va a ser lo que se va a dar. Puede que empiece de otra manera, pero tan pronto el realismo político de la situación le demuestre que no puede hacer muchas de las cosas que prometió, va a radicalizar su posición, va a culpar a la oposición tal y como lo hizo Chávez, y ahí empieza pues el sendero de eliminación de la democracia. Y un último tema que creo que es importante para Estados Unidos. Estados Unidos nunca había estado tan aislado del continente como está hoy en día. Ajá, qué Creo buen que punto. no tiene ningún amigo, no tiene ninguna política, y su gran amigo que le ayudaba en muchos de los temas en Naciones Unidas, en la Comisión de Derechos Humanos, en la OEA, pues de aquí en adelante va a ser un amigo que va a estar más con China, con Rusia, con Cuba, con Nicaragua. Va a ser un país y yo creo que el presidente va a dar un giro muy grande, dando fin a una relación de casi 70 años, desde los años 40, desde los años 50 con Estados Unidos, y un cambio muy importante que va a beneficiar, digamos, ese nuevo eje autoritario que está cogiendo mucha fuerza en América Latina, y del cual yo creo que a partir del 7 de agosto Colombia va a pertenecer. Ahora, ex vicepresidente, uno pensaría de repente que quizá lo mejor que le puede pasar a Colombia, aunque suene irónico, es que Petro haya sido elegido. Porque si su mandato va a ser como su alcaldía y si más o menos tiene que gobernar sin que pueda echarle la culpa ahora al uribismo y sin que pueda echarle la culpa a una oposición, le va a ser como extremadamente complicado. A mí hay varias cosas que me han preocupado de lo que dijo ya en su discurso. Una de ellas me preocupa, por ejemplo, el tema de que pueda declarar una catástrofe social por una emergencia económica donde podría llegar a gobernar por decreto sin la necesidad de ese Congreso que no le acompaña, porque no tiene mayoría en el Congreso, pero aún así con una ejecutiva podría llegar a hacer cualquier tipo de cosas, ¿no? Luego me preocupa el tema de Ecopetrol, o sea, me preocupa que quiera ya directamente convertirlo en una empresa una especie de empresa de gas y aerosolar. O sea, tiene muchas perlas que son difíciles de digerir. Y estamos solamente en un presidente electo, todavía no es un presidente conformado. Cuando le pongan la banda presidencial, ahí hay que echarse quizá a temblar, ¿no? Porque los primeros que le han felicitado además han sido su club de focas. Pues mire, yo creo que una cosa es decir lo que dice, otra cosa es tener que empezar a pagar soldados, pensiones, educadores, y creo que lo de Ecopetrol se va a estrellar con una realidad y un realismo absoluto.
Hoy Ecopetrol está financiando a Colombia. Claro. No nos digamos mentiras, los precios del petróleo y yo no sé si un ministro de Hacienda va a decirle, oiga, sí, bueno, hagamos esto y quedémonos sin plata. Yo estoy absolutamente seguro que no. Entonces, ahí van a empezar los choques de su propuesta con el realismo pragmático de cómo funciona un país. Él dentro de en la alcaldía, pues tenía una plata. Aquí ya no. Aquí ya lo que haga tiene un efecto para ver con qué y de qué manera se mueve. Y en ese sentido, pues creo que el realismo que va a enfrentar muy rápidamente lo va a llevar a tener que ser más pragmático, o si no, a destruir la economía y a generar unas caravanas como hacia Estados Unidos de migrantes que van a hacer que las de Centroamérica se vean como un juego de niños. Y creo que ese es el otro tema que va a ser muy difícil con Estados Unidos, el tema de la migración que puede pasar, como lo va a ser el tema de la droga y otros temas Efectivamente. en esta relación que se va a volver mucho más compleja. No, y sobre todo sus relaciones con el ELN, que ya ha anunciado además en el día de hoy que estaría dispuesto a comenzar un diálogo de paz, y sobre todo su relación con Estados Unidos, porque esta administración podríamos decir que está dando ciertos tintes de buena gestión con la invasión de Rusia a Ucrania, pero desde luego en Latinoamérica no ha pegado una, y directamente esos movimientos de timón están repercutiendo en las velas en Latinoamérica, y mucho de lo que ha ocurrido en Colombia tiene que ver precisamente con eso. Elías, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión es que ha sido un golpe muy duro para la democracia de Colombia. Ya empezaron las expropiaciones. El momento en que fue declarado ganador Gustavo Petro ya le expropió la confianza a Colombia, la confianza de los inversionistas. En algunos lugares, como en aeropuertos, se está cotizando el dólar a 5.000 pesos colombianos. Y se agotó y en las casas de cambio. Por cierto, hoy no había dólares en Colombia. Correcto, y eso demuestra el peligro que es Gustavo Petro para la economía de Colombia. Yo creo que finalmente la campaña de odio que llegaba, que comenzó desde que nos separaron, desde que separaron al pueblo colombiano con el tema de la paz de Santos, hoy está dando frutos para la campaña de Petro. Convirtieron a las cosas que no se podían justificar en algo justificable a través de una excelente narrativa, porque fueron... un encantador de serpientes, Así total es. y absoluto. Le dijeron al pueblo, si usted alguna vez ha sido una víctima de la injusticia, lo que usted haga se puede defender. Con esa narrativa llegaron a incendiar a Colombia el año pasado durante el paro nacional, y esa narrativa hoy llevó a Gustavo Petro a la presidencia. Gustavo Petro, siendo terrorista, no hay que quitarle que es inteligente, y pudo penetrar a la Colombia donde no llega el Estado colombiano, y pudo vender sus falsas promesas a ese pueblo. Yo te puedo garantizar que van a terminar echando de menos hasta el propio Duque con esta elección. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Gustavo Petro. Nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. No porque lo adoremos, sino porque tenemos primero que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo en Colombia, los nuevos esclavismos, la nueva esclavitud. Tenemos que superar mentalidades atávicas ligadas allá a ese mundo de siervos. Vicepresidente, ya escucharle hablar de ese mundo de siervos y estos discursos, yo veo claramente la imagen de Chávez y veo claramente esa imagen no sé, no quiero ser pesimista. No, quien crea que quien entra a Colombia como presidente es un hombre de centro izquierda es equivocado, es un hombre de izquierda radical. Ahí mejor dicho, no nos equivoquemos. Lo que comienza es una batalla para que en el 2026 él se vaya. Eso va a ser, y para que haga el menor daño posible en estos 4 años. Ese es el problema. Obviamente yo creo que lo que pasó en las elecciones genera un precedente terrible. Creo que muchos de los dirigentes políticos regionales acabaron trabajando para Petro, y esa fue la gran diferencia. Los caciques tradicionales, no es un voto que uno, y en las zonas donde uno sabe cómo es que funciona eso, pero más importante aún es que empieza una pelea, y una pelea muy dramática donde, repito, los colombianos demócratas no podemos pensar en mirar a Estados Unidos, porque no está. Estados Unidos no existe en América Latina.
Entonces nos va a tocar a nosotros dar esa pelea solos, nos va a tocar a nosotros enfrentar desde donde se necesite, desde las calles o desde los escenarios mediáticos, apoyando lo que haga bien, porque tampoco puede uno desechar lo que haga bien, pero también criticando y buscando atajar o parar lo que de verdad destruya la economía de este país. Este país no aguanta 6 meses, no aguanta 6 meses de mala dirigencia económica. Entonces, pues muy pronto y tampoco social. Para dónde va a pasar esto. Vicepresidente, tampoco social. Colombia ya no está para más avatares sociales, porque además ahora viene el pago de los favores. Ahora llegan los extraditables con los que se reunió su hermano en la cárcel y les van a estar tocando la puerta y les van a decir, favorcito, yo ya contribuí en la campaña, yo ya contribuí en lo que tenía que contribuir y ahora el favor es suyo. Y ahí entramos en la relación con Estados Unidos, cuando estos individuos que tienen que ser extraditados a Estados Unidos, el gobierno de Petro diga, no, 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 ustedes ya no, o sea, se quedan acá. Bueno, la pregunta del millón es cómo se puede llegar a gobernar así, ¿no? Estábamos escuchando a Petro, estábamos escuchando parte de su discurso. Ahora llega el pago de favores que le han llevado a la presidencia de Colombia y uno de ellos que yo mencionaba es el tema de los extraditables. ¿Qué va a pasar cuando mucha de esta gente tenga que ser extraditada a los Estados Unidos y el gobierno de Petro diga, no, 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 ya a Estados Unidos no se manda a nadie, se quedan aquí en territorio nacional? ¿Cuál va a ser la injerencia de Venezuela, la injerencia de Cuba, ya tan abiertamente con él convertido en presidente? Hernán Cadavid, congresista electo de Antioquia, le traslado las preguntas. Bueno, yo te doy un saludo muy especial y gracias por esta invitación. Un placer. Segunda vez que me das esta oportunidad y te lo agradezco mucho para dirigirme a la audiencia. Gracias. Mira, y puntualmente, yo creo que a raíz del discurso de ayer queda clara cuál va a ser la agenda. El señor vicepresidente Francisco Santos muy bien lo ha explicado. Aquí lo que va a suceder es primero un desafío desde Colombia, de América Latina hacia Estados Unidos. Quienes hayan fijado la atención ayer en el discurso habrán visto cómo llama una integración de América Latina, pero no una integración económica ni de otro tipo, sino una integración ideológica para confrontar a los Estados Unidos. Y eso está clara que esa es su agenda y es la agenda del ALBA y es la agenda chavista. Eso no tiene discusión. Lo segundo, el cumplimiento a lo que evidentemente quedó plasmado en los llamados petrovideos, donde el hoy congresista Roy Barreras, claro, que seguramente será el próximo presidente del Senado de la República, pagando uno de los favores, porque además quiero decir, el señor Roy Barreras hizo elegir en la Cámara de Representantes a su esposa y en el Senado se elige él. Ese es el llamado cambio. Reconoció que efectivamente habían estado conversando con los extraditables, pero un punto muy clave además es que una de las personas próximas a extraditar solicitada por los Estados Unidos es el hermano de Piedad Córdoba, claro, y senadora electa también por ellos en el pasado mes de marzo. Y sus relaciones con las FARC, que ahora me imagino, congresista, que también van a ser otros de los que le pasen el cestito, ¿no? la factura. Pero mira, no te extrañe cuando en estos próximos días empiecen las gestiones para repatriar, como ellos llaman, a Simón Trinidad, cabecilla de las FARC, extraditada por el gobierno de Álvaro Uribe. Entonces aquí viene una agenda donde no hay que ser un gran analista, ni tener una gran profundidad para darse cuenta que en la medida que el ELN, guerrilla además terrorista aquí en Colombia, sus cabecillas refugiados en Cuba, protegidos por Cuba, celebran la presidencia de Gustavo Petro, pues queda claro de quiénes son las verdaderas intenciones de este próximo gobierno en Colombia. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, quien ya obviamente más a la izquierda tampoco puede llegar a estar. Vamos a escucharlo. Yo estoy contento porque iniciamos una nueva etapa en el resurgimiento de los movimientos democráticos con dimensión social en nuestra América. Y el de ayer fue histórico. Democráticos con dimensión social, yo diría más bien zurdos. Yo creo que va más hacia ese lado, ¿no? Y el problema es que están imparables en América Latina. El problema es que si miramos un mapa de América Latina en este momento, y tenemos Brasil ahora a un paso, que es decir, la bandera roja se está alzando peligrosamente.
así es, totalmente de acuerdo. Hay un vacío de poder en Latinoamérica que Estados Unidos ha dejado, como lo mencionó el ex vicepresidente Francisco Santos. No hay un liderazgo real por parte de la comunidad internacional, y eso ha llevado a que esa ola, esa marea rosa en Latinoamérica no pare. Y ahora tomaron la joya de la corona, que es Colombia, y otro problema que tiene la oposición en Latinoamérica es la falta de unión. Yo creo que es muy importante que el pueblo colombiano no pudo ver a Venezuela y aprender de Venezuela, ahora la clase política lo tiene que hacer y aprender de la oposición de Venezuela. No podemos cometer los mismos errores que han cometido en Venezuela. Claro, Hernán, pero ahí entramos en el problema, ahí entraríamos con la banda sonora de la canción Si nos dejan, porque el problema, usted es congresista y obviamente Petro no tiene el respaldo del Congreso, pero si va a seguir las pautas del castrochavismo en América Latina, y no estoy hablando solamente de una constituyente, podríamos pensar también que puede llegar a gobernar por decreto, puede llegar a saltarse, en el caso de una emergencia social, había dicho él, una catástrofe social, puede llegar a empezar a gobernar por decreto, y eso sí sería un peligro, porque lo hace por encima de las decisiones del Congreso. Por supuesto, él no va a tener una composición sencilla del próximo Congreso de la República. Naturalmente, algunos sectores de política tradicional lo acompañarán, estaban esperando el resultado de la elección, otros ya habrían estado con él, digámoslo así, por debajo de la mesa, pero aquí viene un tema inclusive mucho más peligroso para la estabilidad de las instituciones. Yo quiero que le pongas mucha atención a este nombre, Iván Velázquez. Ajá. Ese señor que estuvo en Guatemala, que además fue expulsado del gobierno, por el gobierno de Guatemala. Gustavo Petro lo ha presentado como la próxima cabeza de una composición de una organización contra la corrupción. Y va a ser el próximo fiscal general de Colombia, no te quepa ninguna duda. Ese es el elemento de persecución judicial que va a utilizar Gustavo Petro para arrinconar a todos sus rivales, a todos sus adversarios. Es que no es una especulación, Mariana. Toda esta campaña ha estado trazada por el ánimo de venganza de Petro. Sus asesores principales nos han cantado el destino que tendríamos nosotros, los opositores. Dicen que nos tendríamos que ir y escondernos debajo de las piedras. Y ya tienen los elementos judiciales para lograrlo. Y hay que decirlo, aquí hay unos sectores amplios de la justicia que se han caracterizado por su composición ideológica, que servirán en ese propósito. Termino diciéndote, Gustavo Petro tenía más de 10 investigaciones en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. En todas las absolvieron, las silenciaron para que pudiera llegar a la presidencia. Congresista, no hace falta ir muy lejos, solamente recordar el cartel de la toga en Colombia. Es el grave problema, ¿no? Cuando uno utiliza como marioneta del Ejecutivo el brazo judicial, la justicia. Una reflexión. Reflexión, bueno, primero para la oposición de Colombia, que tenemos que unirnos, nos tenemos que unir, tenemos que ser organizados, tenemos que formar buenas ideas y lograr vender esas ideas como lo hizo la izquierda, y buscar un líder que nos represente a todos y que pueda unir a Colombia bajo una misma lucha, que es la lucha contra el socialismo del siglo XXI. Esa es para la oposición, para el pueblo colombiano, que retomemos nuestros principios, que pensemos qué país queremos construir, que pensemos si este es el cambio que en verdad queremos, y que hagamos control, que tomemos vigilancia y que asegurémonos que Petro proteja la democracia. Hernán, una reflexión como para acabar el programa, para cerrar. Mariana, esto es lo siguiente, Petro ganó pero no arrasó. En más de 14 departamentos, con una votación tremendamente importante en los centros económicos de principal proyección. No acompañamos las ideas de Gustavo Petro, no acompañamos su elección, y por tanto aquí lo que queda es una reorganización y emplearnos a fondo como oposición para guardar la estabilidad de estas instituciones democráticas de Colombia. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Que Dios reparta suerte, como hemos dicho siempre. A mí lo único que me preocupa es que estamos hablando de una figura que tiene grupos terroristas en la parte de atrás, que tiene la injerencia de Venezuela, de Cuba y de toda esa izquierda de América Latina. Es un gigante, quizá con los pies de barro, pero un gigante.